Para aquellos que toman nota, el tema de hoy es con sabiduría para juzgar. Diga conmigo, con sabiduría para juzgar. Mire al que está a su lado y dígale, hermano, debemos tener sabiduría para juzgar. Pero con ganas, hermano, digas. Debemos tener sabiduría para juzgar. ¿Será que necesitamos en el mundo de hoy que Dios nos dé sabiduría para juzgar todo lo que está ocurriendo? Yo creo que sí. La semana pasada hablábamos un poco de los engaños o las estrategias de nuestros enemigos. ¿Cuántos recuerdan? Hagamos un breve repaso. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? La carne, el mundo y Satanás. ¿Y Satanás qué significa? Adversario. Y decíamos que esos tres enemigos utilizan estrategias, que las llamamos la semana pasada las estrategias de la oposición, ¿se acuerdan? ¿Y cuáles eran esas estrategias? Sin mirar la hojita. ¿Cuáles? Opresiones, argumentos, excusas, distorsiones y demoras, ¿sí? No es que fueran las únicas, fue las que mencionamos hace una semana. Y decíamos de que esos tres enemigos utilizan esas estrategias, pero que todo eso lo podemos vencer si tenemos discernimiento espiritual. ¿Cuántos necesitamos de ese discernimiento? Y es precisamente de eso que le quiero hablar. Cuando digo en el título, con sabiduría para juzgar, estoy diciendo que al cristiano de hoy se le hace totalmente necesario que tengamos discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hay tanto engaño en el mundo, tanta mentira, tantas cosas que aparentan ser y no lo son. Personas que aparentan ser y no lo son. Enseñanzas que aparentan ser buenas y no lo son. Y lo único que nos ayuda en esos momentos es tener la sabiduría de Dios, tener el discernimiento. Amén. Así que póngale mucha atención a esto que yo creo que nos interesa. Primero a los Corintios 12 y vamos a empezar a leer del versículo 7 al versículo 10. ¿Lo tienen? Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En este pasaje nos habla de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son esos dones? 9 dones. Usted luego en casa, si quiere, los puede contar. Son 9 dones. Y entre esos dones se encuentra uno que es el discernimiento de espíritus. Cuando aparece la palabra discernimiento se refiere a distinguir, tener la capacidad para distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En el ambiente cristiano, casi siempre cuando se habla de discernimiento de espíritus, la gente lo aplica a tener conocimiento de cuál es el demonio que se está moviendo. O sea, casi siempre lo limitamos a eso. A discernimiento de espíritu, sí, saber cuál es el espíritu o el demonio que se está moviendo en una situación determinada. Yo creo que eso también es discernimiento, pero no es solo eso.
el significado es más amplio, extenso, y eso es lo que quiero mostrarle hoy por la palabra del Señor. Discernimiento tiene que ver con lo que decía en el título: tener sabiduría de Dios para poder juzgar todas las situaciones, los tiempos, los acontecimientos, las palabras, las enseñanzas. Necesitamos tener la capacidad de Dios para poder juzgar esas situaciones, esos aspectos de nuestra vida. Para entenderlo mejor, devolvámonos en la Escritura al primer libro de Reyes, capítulo 3. Y allí vamos a empezar a mirar lo que la palabra habla en el Antiguo Testamento acerca del discernimiento. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Y ahí habla de una historia muy particular, y es cuando Dios a un rey le dice: pídame lo que quiera que yo le dé. ¿A quién le dijo? A Salomón. Yo creo que todos conocemos la historia y varias veces nos hemos preguntado que qué responderíamos si Dios nos preguntara eso, ¿sí? Usted ya conoce la historia, que Dios le dice a Salomón: Salomón, pídame lo que quiera que yo le dé. ¿Y qué es lo que pide Salomón? Sabiduría. ¿Qué fue lo que pudo pedir? No, ¿qué fue lo que pudo pedir en vez de sabiduría? Pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido fama, gloria terrenal, pero pidió sabiduría. Y mire cuando él pide sabiduría las palabras que dice. Versículo 7, primer libro de Reyes, capítulo 3 y el versículo 7. ¿Lo tienen? Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo, ¿por qué? Por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, ¿qué es lo que le pide? Corazón entendido, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Note lo siguiente, míreme acá si es tan amable. El rey Salomón habla con Dios y le dice: Señor, yo soy consciente de dos cosas: que tú me colocaste, ¿como qué? Como rey. Tú me diste una posición, tú me colocaste a cumplir unas funciones, y esa función es ser rey. ¿De qué? De un pueblo muy grande y numeroso. O sea, él tenía claro que lo había puesto a ser Dios, pero también tenía claro de una segunda cosa, y es que él era joven. Él ahí en el verso 7 le dice: Señor, tú me has puesto por rey en lugar de David mi padre, para gobernar tu pueblo tan grande, pero yo soy joven. Y después de que reconoce que es joven, él dice: y no sé entrar ni salir. Esa es una frase en el hebreo que significa: Señor, no tengo experiencia, hay cosas que no sé hacer. Señor, no me las sé todas, y como no me las sé todas, necesito que tú me des sabiduría. Y ahí es donde le pide a Dios, le dice: Señor, dame corazón entendido para que yo pueda gobernar a este pueblo, para que lo pueda juzgar y para que pueda discernir ¿entre qué? Entre lo bueno y lo malo. Haga un ejercicio sencillo, meta su nombre en el capítulo, en el versículo que estamos leyendo,
y diga, por ejemplo, yo diría así, le pongo el ejemplo: Señor, tú me has puesto a ser esposo y hay cosas que no sé hacer, hay cosas que desconozco. Señor, dame corazón entendido, sabiduría para juzgar bien lo que pasa en mi matrimonio y en mi familia, y para discernir entre lo bueno y lo malo. También podría decir: Señor, tú me has puesto por pastor de una congregación. Señor, hay cosas que no sé hacer, hay cosas donde no sé qué decisión tomar, pero por favor dame corazón entendido para que yo pueda juzgar y para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted se mete en el pasaje, usted va a empezar a decir: Señor, tú me has puesto por mamá, dirán algunas. Señor, tú me has puesto por papá, por abuela, por profesor, los que trabajan con niños. Otros dirán: Señor, tú me has puesto por jefe de una familia, tú me has puesto a dirigir una empresa, tú me has puesto a dirigir un negocio. Señor, pero reconozco que hay cosas que no sé hacer. ¿O hay alguno acá que se las sepa todas? No. Hay cosas que no sabemos hacer, que no tenemos experiencia. Hay situaciones ante las que nos paramos y decimos: ay, ¿qué hago aquí? Yo no sé qué hacer, qué le digo, qué respondo, qué decisión tomo. Hay cosas que no sabemos hacer, ¿cierto que sí? Independientemente de los años que tengamos, de lo vieja que sea la cédula, de todo eso, hay cosas que no sabemos hacer, ¿cierto que no? Y es allí donde tenemos que decirle al Señor lo que dijo Salomón: Señor, por favor, como hay cosas que no sé hacer, dame corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar de la manera apropiada las situaciones. Señor, para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y usted cree que Dios va a traer esa sabiduría? Obviamente que sí. Acuérdese que Salomón le pidió eso a Dios, y si sigue leyendo la historia, la Biblia nos cuenta que uno de los primeros sucesos donde él mostró esa sabiduría que le había dado Dios fue cuando vinieron dos mamás. ¿Con qué? Con un bebé, ¿cierto? Oiga, mi rey, ese bebé es mío. Y la otra: no, ese es mío. ¿Y qué dijo el rey Salomón? Páseme una espada, una que corte harto. ¿Sí? A ver, pues como las dos dicen que es de ustedes, pues mírele bien el ombligo, pártalo por ahí y miti. Bueno, la Biblia no lo dice así como su pastor, pero es para que esté atento. Y no es que el rey Salomón disfrutara partir niños. Usted sabe que ese no es el propósito de la situación. Él había recibido una gracia, una sabiduría especial de Dios para entender que con esa situación iba a confrontar el corazón de la verdadera mamá, y que la mamá, ¿qué iba a decir? Dice: no, es mi hijo, a mí me dolió, yo lo amo, entonces prefiero que esté con otra mamá, pero vivito. En cambio, la que no era mamá, pues esa sí iba a decir: ah, sí, pártalo, a mí no me dolió. Y con eso se dio cuenta quién era la verdadera mamá. ¿Quién hace eso? Dios, a través de su sabiduría. Eso es discernimiento, eso es capacidad de Dios para juzgar una situación, para juzgar lo que está pasando entre las personas. Y sí que necesitamos de eso en este tiempo, ¿cierto que sí? Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando en casa hay varios hijitos y son de edades parecidas y llegan a poner quejas, ellos nunca hacen eso, ¿cierto?
Jamás, no, eso de pronto pasa por ahí. Ellos vienen a poner quejas y ¿cómo es que hacen? Fue él, mamá. No fue ella. ¿Cierto que sí? No, mamá, no. Él. ¿Qué necesita usted en ese momento? Discernimiento de Dios. Discernimiento. Contaba a los hermanos que mi papá en eso era un experto, yo creo, digámoslo así, porque yo no le podía mentir a mi papá. Yo a veces le armaba unos cuentos, hermano, y luego él me escuchaba y no me decía nada en el momento, pero luego al otro día por la mañana me llamaba y decía, venga, ¿cuál es la verdad del asunto? Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Dijo, sí, no, yo no siento paz con lo que usted me está diciendo mentiras, dígame la verdad. Ya Dios me hizo sentir que no es como usted me está diciendo. Y pues ante eso, ¿qué tenía que hacer? Soltarla, decir la verdad del asunto, ¿cierto? Papá era un hombre que oraba, yo le contaba un intercesor y pienso que eso hacía que su corazón se mantuviera en línea con Dios y que entendiera fácilmente las cosas del Señor. Eso se necesita demasiado en este tiempo. ¿A cuántos nos han engañado, cierto? A mí también. Viene alguien y nos echa un cuento de esos que pone a llorar y uno casi que remoja el ojo y uno se conmueve y suelta la platica y después se da cuenta que, hermano, lo robaron, ¿cierto? Lo enredaron y lo robaron. Y luego uno, ay, no haber sabido, pero es por falta de sabiduría de Dios, por falta de discernimiento, por falta de capacidad para juzgar las situaciones. Amén. Devuélvase otro poquito más a Génesis 18, por favor. Génesis 18. Génesis capítulo 18, versículo 23. Y ahí aparece otra historia muy conocida, y es cuando Dios decide destruir dos ciudades. ¿Cómo se llamaban? Sodoma y Gomorra. Para no alargarle la historia ni tenerle que leer todo, usted sabe que Dios le dice a Abraham, salga usted y su familia porque voy a destruir esas dos ciudades. Y Abraham empieza una oración ante Dios, y es una oración intercesora donde le está diciendo, Dios, venga, ¿no será que en esa ciudad hay qué? Hay unos cuantos justos. Señor, ¿será que no hay 50? ¿La vas a destruir por esos 50? Y entonces Dios dice, no, si hay 50 no la destruyo. Y usted sabe que la cantidad empieza a ¿qué? A bajar. Abraham empieza a decir, Señor, ¿será que 40? Tampoco habían 40. Y al final, ¿qué pasa? Se destruye la ciudad porque no había gente justa. Todos estaban alejados del Señor. Pero lo que me interesa es mirar lo que le dice Abraham a Dios en el versículo 23. Quiero que lo mire, por favor, y que nos ayude a entender un poquito esto del discernimiento. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y mire este verso 25. Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que ¿qué? Lo que es justo. ¿Cómo está llamando Abraham a Dios? ¿Cómo le está diciendo? Juez de toda la tierra. Y en medio de su oración da las características de ese juez.
Está diciendo, mira, tú eres el juez de toda la tierra y yo sé que tú no vas a hacer morir a alguien si no lo merece. Señor, tú siempre vas a actuar ¿con qué? Con justicia y con rectitud. ¿Y por qué sucede eso en Dios? Porque Él tiene toda la capacidad para discernir, para juzgar todas las situaciones. Usted sabe que la Biblia está llena de versículos donde dice que nada se puede esconder de los ojos del Señor. Hay salmos que dicen, por ejemplo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me meto debajo de la tierra, allá estás tú. Si me trepo a una nube, por allá me meto, allá me encuentras. Si busco una montaña y el árbol más grueso y por allá me meto, allá me ves, Señor. No hay nada que se pueda esconder de los ojos del Señor. Y esa capacidad que tiene Dios para verlo todo le permite juzgar. ¿Y juzgar con qué? Con justicia. Nunca se equivoca en los juicios que hace. Nunca se equivoca en las sentencias que da, porque Él es totalmente justo. Ahora preguntémonos, ¿nosotros siempre actuamos con justicia? La verdad es que no. A veces nos hemos equivocado. ¿Y por qué nos equivocamos? Por falta de discernimiento, por falta de sabiduría. Y eso es lo que hoy queremos, que le pidamos al Señor: Señor, necesitamos esa sabiduría para juzgar las situaciones, para no andar, voy a utilizar esta palabra, no andar bisoños, no andar viendo a la mitad, no andar guiándonos por apariencias, sino que podamos decir: Dios me mostró, Dios me hizo ver, porque de verdad tenemos el discernimiento del Señor. Amén. ¿Qué es discernir? Ahora sí le voy a dar un significado de esa palabra discernir, si la quiere anotar. 3 significados. Primero, discernir es distinguir. Esa ya se la había dicho. Distinguir. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si a las personas que no conocemos de joyas, yo me incluyo allí, vienen y nos traen un poco de esmeraldas o supuestas esmeraldas, como no somos esmeralderos, ¿sí?, posiblemente nos meten gato por liebre, ¿cierto que sí? Y puede que la veamos bonita, ¡ay, tan linda, verdecita! Y de pronto nos están metiendo un pedacito de bola de cristal de esas que venden en las cacharrerías, la partieron, hicieron cuadritos. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir entre una cosa y otra. El que sabe la mira y dice: ah, es una gota de aceite, ¿cierto? Que es de las esmeraldas más puras y más costosas, pero yo no las conozco. Para mí es una cosita verde nada más, ¿cierto? El que conoce, distingue. Ahí es donde necesitamos discernimiento. Segundo significado, juzgar acertadamente. Segundo significado de discernir, juzgar acertadamente. ¿Se acuerda, por ejemplo, no lo busque, pero en Éxodo capítulo 18 aparece un pasaje donde dice que todo el pueblo de Israel venía a la carpita de Moisés ¿a qué? Los que han leído, a que él juzgara las situaciones que tenían entre los israelitas. O sea, un israelita tenía un problema con otro, ¿y dónde paraban? En la carpita de Moisés, porque era el lugar donde él se sentaba ¿a qué? A escuchar, y luego, después de escuchar, juzgaba apropiadamente la situación que estaban teniendo esos israelitas. ¿Eso qué es? Discernimiento, tener la capacidad de juzgar acertadamente una situación. Tercer significado, este es el más largo.
Separar con el fin de investigar. Le repito, separar con el fin de investigar, examinando profundamente las particularidades. Repito, separar con el fin de investigar, examinando profundamente las particularidades. Coloco un ejemplo, muchos ejemplos hoy para poder comprender esto. Si a usted y a mí nos sacan sangre, la miramos y toda la vemos ¿de qué color? Roja, y nos preguntan, venga, ¿usted cree que está buena o mala? ¿Qué digo yo? Para mí está buena. Yo tampoco conozco de sangre. Yo llego y la miro y digo, ah, está muy bonita, roja. Tan bonita ese color, ¿cierto? Para mí está buena. Pero ¿qué hace la señora o el señor que la lleva al laboratorio? La analiza, la pasa por unos procesos, y luego a usted en el resultado del examen se ha visto todo lo que le anotan ahí. Qué glóbulos rojos, que, bueno, no me acuerdo de esos nombres tan médicos, pero usted sabe que son varios. Y uno dice, ¿y todo eso le sacaron a mi sangre? ¿De ese poquito sacaron todas esas conclusiones? Sí, porque resulta que examinaron profundamente una cosa, mirándole los detalles o las particularidades. Lo que quiero decir es que cuando uno mira superficialmente algo, cuando pasa la carrera, ¿puede entender los detalles? No. Para uno discernir, uno tiene que ir a lo profundo, examinar profundamente una cosa, mirarle las particularidades y ahora sí saca conclusiones. Pero eso solo lo puede hacer cuando tiene la sabiduría de Dios o el discernimiento de Dios. Voy a poner otros ejemplos. Dios nos guarde de esto, es un ejemplo nada más. Se estrella un avión y resulta que nos llaman a usted y a mí. Fulanito, venga y mire, ¿qué pasaría ahí? ¿Sabemos nosotros decir qué pasó? Pues lo único que diremos, sí se estrelló, se partió. Pero nosotros no sabemos en realidad qué ocurrió, si fue una falla mecánica, si fue el estado del tiempo, si fue una falla humana, falló algo dentro del avión, no sabemos. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Buscan la caja negra, recogen pedacitos, toman fotografías, analizan, llevan eso a un laboratorio. Uno a veces dice, ¿por qué se demoran tanto investigando lo que pasó con ese avión? Pues es porque están llegando a los detalles, están mirando profundamente una situación, las particularidades, para que puedan sacar unas buenas conclusiones y para que puedan juzgar acertadamente. Ese es un ejemplo que nos ilustra lo que es discernir. ¿Por qué muchas veces somos engañados? Porque pasamos a la ligera, porque miramos superficialmente, porque miramos las cosas a la carrera y no analizamos. Y resulta que si analizáramos, Dios nos mostraría la verdad de las cosas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos que es así? Otro ejemplo, ¿cuántos acostumbramos mirarle a los alimentos algo que aparece por detrás que se llama la tabla nutricional? Pues me refiero a los alimentos empacados, obviamente. Ahora no va a ir a mirar una manzana, a ver dónde es que dice la tabla nutricional. No, esa no tiene, obviamente. El banano tampoco, no. Estoy charlando. Pero resulta que si usted mira los paqueticos, las cosas empacadas, los tarros, eso tiene por ley una tabla nutricional. Y cuando usted mira la tabla nutricional se encuentra con sorpresas.
¿Sí? Usted llega y dice, ay, tan rico que sabe esto. Le pongo un ejemplo, a mí me gusta el maní. Y resulta que yo compro del supermercado, a mí me sabe rico. Pero cuando voy a la tabla nutricional, veo que no es tan bueno. Porque empiezo a leer, por ejemplo, que tiene grandes cantidades de sodio, o sea, de sal. Y la sal es muy dañina para el cuerpo. ¿Qué daña la sal? Los riñones, ¿cierto? Y los riñones son vitales en el ser humano, son los filtros de nuestro organismo. Si yo llego y paso a la ligera y digo, ay, este maní es muy rico, me como toda la bolsa, pero cuando voy a los detalles y me tomo el tiempo de leer, empiezo a entender que no es tan bueno, que no es tan apropiado, que tengo que buscar otra clase de maní que no tenga esa sal. Lo mismo pasa con otros alimentos. Usted dice, ay, tan rico, pero luego lee que tiene alto contenido de azúcares. Y dice, esto sabe rico, pero me está haciendo daño. Otro, lo que está diciendo Herminia, altos contenidos de ¿qué? De grasa. Ay, eso sí que sabe rico, pero me está haciendo daño. Pero no lo puedo entender si voy a la carrera. Tengo que tomarme el tiempo de juzgar, de analizar una situación para que pueda sacar unas buenas conclusiones. Le voy a dar una lista de unas cosas que debemos discernir. Qué bueno que las anoten. ¿Qué cosas o qué aspectos debemos discernir? Le voy a dar un listado, no es que sean las únicas, son las que Dios trajo a mi memoria para que se las compartiera. Primero, debemos discernir el estado espiritual de uno mismo. Debemos discernir el estado espiritual de uno mismo. ¿Será que uno siempre analiza correctamente el estado espiritual de uno? Uno a veces se engaña. Uno a veces dice, estoy fuerte. Yo le he puesto el ejemplo de los niños, que los niños dicen, ay, yo soy fuerte. Y uno a veces cree que en la vida cristiana está fuerte cuando en realidad está débil. Pero ¿quién le permite entender eso? Dios, a través del discernimiento. Hermano, ¿y cómo está su vida espiritual? Ah, no, mejor que nunca. Y resulta que no está tan bien. Si se mira con los ojos del Señor, se dará cuenta que no está tan bien. Ay, sí, hermano, caminando en santidad. Y resulta que no está caminando en santidad. Pero eso se puede distinguir con la sabiduría del Señor. ¿Sí? Y empecé por la que tiene que ver con uno, porque es que uno es muy bueno, ¿para qué? Para mirar lo de otro. Pero primero hay que mirar lo de uno, cómo me encuentro. Segundo, hay que discernir a las personas. Discernir a las personas. Por ahí hay un dicho, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Qué es lo que mira uno generalmente como humano? Lo externo, ¿sí? La apariencia de una persona. Pero no se olvide que hasta el profeta Samuel se estaba dejando llevar por las apariencias. ¿Se acuerda cuando allá en primer libro de Samuel, capítulo 16, no lo busque, va en busca del rey para el pueblo de Israel? Y llega a una casa y él dijo, ese es. ¿Pero qué le estaba mirando? Que era fornido, que era grandote, que era hombre de guerra. Y ahí es donde viene la palabra de Dios y le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Hermano, no podemos dejarnos llevar siempre por las apariencias. Que Dios a través del discernimiento nos muestre lo que hay en la gente. Porque a veces uno mira es la carita, las sonrisas, los ojitos lindos. Y resulta que detrás hay otra cosa. Por algo dice la Biblia que hay unos que se disfrazan como ángeles de luz y como ovejas mansas. Pero dice la Biblia, pero por dentro, con esa frase, pero por dentro, o sea, por fuera, ovejitas. Les fluye la lanita, se les ve, tiene una carita de esas de yo no fui, pero resulta que por dentro, dice la Biblia, son lobos rapaces. Hay que pedirle al Señor que nos muestre lo que hay en la gente. Tercero, tenemos que discernir las relaciones. Las relaciones. ¿Cómo así? Los seres humanos fuimos hechos para tener relaciones, para relacionarnos con otras personas. Tenemos relaciones de amistad, tenemos relaciones familiares, tenemos relaciones sentimentales también. Pero pregunto, ¿todas las relaciones son saludables? No. Hay relaciones que a uno le parecen muy saludables. Y uno dice, ay, qué rico esa amistad, qué rico esa persona. Pero resulta que Dios me empieza a mostrar que ¿qué? Que no es una buena relación. Hay amistades posiblemente que nos alejan del Señor y uno tiene que pedir a Dios que le muestre eso. Hay relaciones sentimentales que uno cree que son de Dios y no son de Dios. ¿Quién nos muestra eso? Dios a través del discernimiento espiritual. ¿Será que a veces hay que cortar aún con relaciones familiares? Déjeme decirle que sí. Ojo, no estoy diciendo que dejar de amarlos ni dejar de orar por ellos, eso es diferente. Pero a veces uno tiene que cortar con relaciones, aunque sean familiares, que le hacen daño, que lo alejan del Señor. Tiene que cortar con esas relaciones. Tiene que juzgar acertadamente la situación y llegar a una conclusión y decir, esto no me conviene, esto no es de Dios. Yo no puedo seguir yendo a esa casa. Yo no puedo seguir saliendo con esa persona. Yo no le puedo atender llamadas a esa persona porque no es un mensajero de Dios. ¿Cierto que pasa? Hay que tomar decisiones en cuanto a eso. Cuarto, discernir actitudes. Discernir actitudes. ¿A qué me refiero con actitudes? Que las personas con las actitudes podemos engañar. ¿Cierto que sí? Uno puede actuar bien, pero ese actuar bien tiene una intención. Y la intención no siempre es buena. ¿Cierto que sí? Y ahí es donde tenemos que decirle al Señor, muéstranos, muéstranos. ¿Todo el que nos sonríe por algo bueno? No. ¿Todo el que se pone al servicio de nosotros lo está haciendo de buen corazón? No, a veces tiene otras intenciones. ¿Sí? Y uno tiene que discernir eso. Uno a veces se deja guiar, es por el ojo. ¡Ay, tan amable! ¡Ay, cómo se me ofreció desde un principio! ¡Ay, cómo no ha hecho sino servirme! Pero ¿qué intención tiene? Dios nos va a mostrar si tenemos el discernimiento de Dios. Otra más, tenemos que discernir las enseñanzas. Las enseñanzas. ¿Todas las enseñanzas son buenas? ¿Todo lo que nos enseña el mundo es bueno? No. Hermano, hay enseñanzas del mundo de hoy
que capturan la atención de uno. Gente que habla tan bueno, grandes oradores, que uno dice, uy, qué labia, qué boca, qué lengua, cómo captura la atención. Pero la enseñanza no es buena. Lo que está enseñando no nos sirve para nuestra vida. Y ahí tenemos que decirle al Señor, dame la sabiduría para que yo pueda juzgar acertadamente esa situación. Mire, tristemente hay que decir esto. En los canales cristianos, no todas las enseñanzas que salen son buenas. A veces uno come cuento. Ay, es que es el canal tal. Ay, es que es cristiano. Pero es que resulta que a veces meten unos errores. Entonces, yo dejé casi en su totalidad de ver canales cristianos por esa razón. Pero de vez en cuando miro, digo, esta gente, ¿qué Biblia es la que lee? Porque a veces salen con unas barbaridades, unas cosas tan torcidas que uno llega y dice, oiga, mira que tienen otra Biblia, otra versión rara, porque la mía no dice esas cosas. Enseñanzas que en vez de guiar a la gente hacia Dios, la ponen esa que idolatre hombres, que aunque sean siervos del Señor, no merecen la adoración. Porque es que uno tiene que dirigir a la gente es hacia Dios, que la gente ame al Señor. Entonces hay que discernir, hermano. No toda la literatura que se vende en las librerías, aunque sean cristianas, no toda es buena. Uno no puede tragar entero. Ay, es que mira, esto habla de Dios. Como habla de Dios, me lo trago entero. No, hay que discernir. Hay que juzgar, hay que distinguir bien. Amén. Porque por ahí es donde se meten los errores. Otra, discernir las palabras. Discernir las palabras. ¿A qué me refiero con esto? ¿Siempre las palabras de una persona son transparentes y honestas? No. Uno con palabras puede decir cosas muy lindas, muy bonitas, y en el corazón haber otra intención. ¿Cierto que sí? Yo le estaba hablando a los jóvenes, a los adolescentes, sobre noviazgo, sobre sexualidad. Uno ya tiene un poquitico de más años, entonces tiene un poquito de más experiencia. Y yo les digo, mire, no coman cuento. Ayer le decía a las muchachas, perdónenme la frase que voy a utilizar, pero así les dije, les estoy contando. Le dije, no le coman cuento a los bobotes que por Facebook les ponen, te amé desde el primer momento en que te vi. Y las pobres inocentes dicen, ay, suspiran, dicen, ay, dice que me amó desde el primer momento en que me vio. Yo les decía ayer, muchachos, ustedes todavía no saben qué es amor. Ustedes quieren, de pronto sí, pero los que ya tenemos un hogar hace años, quizás podamos decir que es amar, porque el amor se mide es cuando uno empieza a tener dificultades y las vence y sigue adelante. Ahí puede decir que ama. Pero los peladitos, ellos no aman, y menos desde el primer momento en que te vi. Eso es mentiras. ¿Quién ama desde el primer momento en que vio? El amor se construye con relaciones, conociendo a la otra persona, viviendo situaciones. Ese es un ejemplo de que hay que discernir las palabras, porque la palabra me está diciendo que me ama, pero ¿me ama de verdad? No. Los hombres del mundo que le dicen a las niñas, le componen el poema, le dedican la canción, ay, te amaré toda la vida, nunca le haré daño a tu corazón. Y entonces las muchachas suspiran y, ay,
qué galán de telenovela. Y resulta que en la mayoría de los casos, ojo, estoy hablando del hombre que no tiene a Dios, estoy aclarando, el hombre que no tiene a Dios, todos sabemos generalmente qué es lo que está buscando. ¿Qué es lo que busca? ¿Ir a dónde? A la cama, ¿cierto? Llevar a esa jovencita a tener relaciones sexuales. Y las palabras me dijeron otra cosa, pero detrás de las palabras había una intención perversa. Y eso es lo que nos quiere mostrar Dios a través del discernimiento. Tenemos que aprender a distinguir. Otra más, tenemos que distinguir los tiempos. Tenemos que distinguir los tiempos. ¿Cómo así que distinguir los tiempos? ¿Se acuerda de un pasaje donde Jesús le dice a la gente: ustedes miran el cielo y saben si va a llover o va a ser verano, pero resulta que no distinguen este tiempo? ¿De qué estaba hablando Jesús? De que Él había venido como Salvador del mundo y nadie creía en Él, no entendían ese tiempo. ¿Se acuerda también que cuando va entrando a Jerusalén, ¿en qué iba montado? En un burrito. Unas personas que le tiraban mantos y ramos de los árboles y otros le rechazaban. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que lloró por la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué era su llanto? Dice: Jerusalén, no conoces los tiempos, no entiendes que el que va entrando a ti es el rey, el que te puede salvar, y no lo estás entendiendo. No entendían los tiempos. Y eso pasa en el mundo de hoy. La gente ve todo lo que está ocurriendo en el mundo, el cambio climático, lo que hablan los gobiernos, los desastres, todo lo que ocurre. Eso simplemente nos está diciendo una cosa. ¿Qué nos está diciendo? Que el fin está cerca, que en esto se escucha la trompetica. La Biblia habla de una trompeta, la trompeta final. Dice: va a sonar la trompeta avisando algo. En la Biblia el sonido de la trompeta es avisando algo. Y el aviso es que viene el Señor. Pero hay gente que no ha caído en cuenta. Hay gente que escucha de lo que está pasando, ve lo que está pasando y no discierne los tiempos, no distingue. Sí, parece que estuvieran en un sueño espiritual que no les deja percibir lo que está pasando alrededor. Cristianos que todavía duermen en los laureles. Cristianos que no entienden los llamados que Dios nos está haciendo a que le busquemos, a que nos llenemos de Él, a que dejemos el pecado, a que estudiemos más la Biblia, a que oremos más, a que nos fortalezcamos. Y hay cristianos que todavía no lo entienden. Perdone que haga así, siguen, vea, dormidos, hermano. Nada los despierta. Es un estupor, un letargo, pero es porque no disciernen los tiempos, no distinguen lo que está ocurriendo. Y un día cuando despierten, de pronto va a ser tarde. Así que hay que despertar ahora, si tenemos realmente discernimiento del Señor. Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor está cerca? ¿Sí está cerca? ¿Lo está esperando? ¿De verdad? ¿Se está preparando para la venida del Señor? Bajan los amenes. A medida que voy preguntando, bajan los amenes. Cuando pregunté cuánto esperan, sí, amén. Hermano, hay que prepararnos para la venida del Señor. Hay que discernir los tiempos. No es tiempo de dormir.
Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Y otro, debemos discernir las profecías. Esa es muy relacionada con la que acabo de mencionar de los tiempos. Pero me refiero concretamente a que uno tiene que distinguir lo que dice la Biblia acerca del cumplimiento de las profecías. ¿Cuántos creemos que las profecías bíblicas se están cumpliendo? Yo le contaba hace algunos días que los rabinos judíos han sacado comunicados donde dicen que todas las señales se han cumplido y que ya solo falta que venga el Señor. Y hay cristianos que escuchan eso y por acá les entra y por acá les sale. Cuando eso debería producirnos un temor reverente, un temor de respeto. Uy, ¿cómo así? Que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Muestre a ver. Uy, no, esto es de verdad. Hay que ponernos bien con el Señor. Eso hay que discernir. Y por último, en cuanto a las cosas que debemos discernir, hay que discernir los acontecimientos. Los acontecimientos. ¿Cómo así? No me refiero a lo que acabo de mencionar de los tiempos y las profecías. Se lo explico de esta manera. A todos los seres humanos nos acontecen cosas, pero no siempre sabemos por qué nos acontecen. A veces uno echa cabeza y dice, bueno, esto que me está pasando es porque estoy caminando mal ante el Señor y es un castigo, es porque Dios quiere que yo ordene algo en mi vida, es porque el diablo me está atacando o es simplemente una prueba de fe. Porque puede ser alguna de esas, ¿cierto? No siempre es que yo esté pecando. A veces uno está caminando bien y de todos modos le vienen pruebas. ¿Sí o no? Hay ocasiones donde vienen situaciones difíciles y Dios está poniendo en orden algo de nuestra vida. Otras veces es el enemigo el que ataca. ¿Quién nos va a mostrar la verdad del asunto? Dios, a través del discernimiento espiritual. Vamos a poder juzgar la situación, vamos a poder decir, Dios me mostró qué es esto, y entre más rápido lo entendamos, le aseguro que más rápido salimos de la situación. Amén. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 2. Vuelva al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera a los Corintios 2:14. ¿Lo tienen? Dice, pero el hombre natural, ¿qué es lo que le pasa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de qué? De nadie. Se lo explico con esta situación y Dios nos guarde también de eso. Es un ejemplo. Yo le he contado que de las cosas que yo más valoro de mi cuerpo son mis ojos. O sea, obviamente valoro todo y le agradezco a Dios por todo y ojalá Dios nos deje completicos toda una vida y Dios nos guarde. Pero de las cosas que más valoro es los ojos, porque qué rico es ver. ¿Cuántos dicen amén? Qué rico es abrir los ojos y ver lo que ocurre, ver las personas, ver las maravillas del Señor. Que digan, ay, está lloviendo, y que uno pueda salir por la ventana y mirar, a ver si está lloviendo, ¿cierto? Que le digan, ay, mira eso tan lindo, ese amanecer, y uno pueda ir y ver. Pero tristemente, las personas a las que les cae ceguera
llegan a un momento donde, por ejemplo, tienen que preguntar, venga, ya anocheció, me dice, ¿qué hora es? Triste eso, ¿cierto? Que uno no se dé cuenta de la hora ni de lo que está ocurriendo. O por la mañana, oiga, ya amaneció, me dice si ya hay luz y si ya salió el sol. Triste eso. Por eso digo, Dios nos guarde. Trasladando eso al campo espiritual es todavía peor. Dice el versículo que el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene a Dios en el corazón, el que funciona de acuerdo a la naturaleza de este mundo. Y dice el versículo, el hombre natural ¿no qué? No percibe, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, no las puede entender, para él son una locura, son bobadas, no las puede entender. Pero dice que en cambio el hombre espiritual, ¿qué es lo que hace? En el versículo 15 lo dice. ¿Qué es lo que hace el espiritual? Juzga todas las cosas, tiene la capacidad de Dios de juzgar apropiadamente todas las cosas. ¿Quién le ha dado esa capacidad? Dios, a través de su sabiduría, no una sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Cuando te ofrecen un trabajo, podrás aparentemente verlo muy bueno, pero Dios te va a mostrar si ahí hay bendición o si hay maldición. Ahí se cumple el dicho, no todo lo que brilla es oro, no toda puerta que se abre es de Dios. Dice el versículo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El mundo nos hace ofrecimientos y uno dice, ¡ay, qué bendición! Lo que estaba esperando. Y de pronto esa supuesta bendición no me la está trayendo Dios. ¿No? Usted, mujer, se pone a orar, ay Señor, qué rico, dame un compañero, no quiero estar más sola. Listo, eso es sano pedírselo al Señor si se deja guiar por la voluntad de Dios. Y si está soltera, obviamente. No va a pedir eso si es casada. Señor, tráeme otro. No, ahí no ore por eso porque ya no procede, ¿cierto? Pero si usted ora al Señor por eso, resulta que el enemigo puede escuchar esa oración también. Y le trae unos que aparentemente usted dice, ay, con el bolsillo bien gordito, bonito, con carro, tiene voz de locutor, ¿sí? ¿Qué, papi? No siempre es de Dios. Hay que decirle al Señor que usted pueda discernir si lo que está ocurriendo es de Dios o no. Amén. Los varones solteros oran a Dios, Señor, dame una persona. Eso es sano, lo puede pedir. Los jóvenes pueden orar por eso al Señor. Pero no quiere decir que la primera que se le aparezca es de Dios. Hay que discernir. Porque van a llegar unas que uno dice, ay. El joven, ay, esta es. ¿Cómo me la recetó el médico? Dirían algunos. Y resulta que no es del Señor. Yo le cuento de mis experiencias a los muchachos, a los jóvenes, y les digo, no, uno creía que eso era de Dios, esas relaciones, y Dios se encargó de mostrarle a uno que no era de Dios. Terminemos diciendo esto. ¿Por qué a veces no se discierne? Le voy a dar 4 cositas rápidamente. ¿Por qué no se discierne? Simplemente se las enumero porque mientras he ido hablando se las he mencionado. Primero, no se discierne por ceguera. Es lo primero.
O sea, si uno tiene ceguera espiritual, no va a ver. Así Dios se lo esté mostrando. No va a ver. Necesita quitarse la venda primero. Segundo, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Le pregunto, ¿ayuda el conocimiento de la palabra a discernir? Claro que sí, claro. Un ejemplo sencillo, si usted sabe que en Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ningún verdadero cristiano, ojo, ningún verdadero cristiano va a venir a preguntar esta bobada. Pastor, conocí un muchacho, es lindo. Habla más bueno, pastor, es sano, tiene buenas costumbres, le gusta estudiar, le gusta trabajar, pero él no es cristiano. Pastor, ¿será que es de Dios? Hermano, es una bobada preguntarlo. Que lo pregunte el que no conoce de la Biblia, pero por eso dije ahora, el verdadero cristiano, el que conoce de la palabra. ¿El verdadero cristiano va a preguntar eso? No lo va a preguntar porque es que el principio bíblico dice que así tenga buenas características, si no conoce de Dios, no me puede unir. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pastor, es una niña, ay, estudia, ella es bella con su mamá, con la abuela, con todo el mundo, pero no es cristiana. Déjeme decirle que el principio bíblico dice que no. Eso no se pregunta. El principio bíblico dice, no, Dios ya me lo dijo. Yo no tengo que preguntar respecto a eso, porque es que la palabra me dice, no. Así que el conocimiento sí me ayuda a discernir, y cuando no tengo el conocimiento, pues no discierno. Tercero, ¿por qué no discernimos? Por no tomarse el tiempo para analizar. Por no tomarse el tiempo para analizar. O sea, dicho de otro modo, por andar a las carreras, ¿cierto? Cuando tomamos decisiones a las carreras, cuando no analizamos primero, no oramos a Dios, no pensamos, no le decimos, Señor, muéstrame, y andamos aceleradamente, cometemos errores, ¿cierto que sí? Pero si nos tomamos el tiempo de preguntarle a Dios, le aseguro que Él nos va a mostrar. ¿Cuántos creemos que sí? El problema es que aún los cristianos queremos lo que yo llamo revelaciones flash. O sea, rápido. Señor, muéstrame. Pero queremos que nos muestre ya. Que uno se arrodille. Señor, me muestras, por favor. Amén. Muéstrame. Ve, no me ha mostrado. No, hay ocasiones donde hay que orar. Y así uno crea que ya encontró la verdad otra vez. Señor, mira, yo pienso esto, pero de pronto estoy equivocado. Muéstrame de verdad. Confírmame, Señor. Y eso demora. Pero si lo hacemos así, es garantía de éxito. Y la última, ¿por qué no discernimos? Por no profundizar. Por no profundizar. Dicho de otra manera, porque miramos por encimita, miramos superficialmente, ¿sí? Y le termino con este ejemplo. Yo no sé si usted ha notado que a causa de lo que está ocurriendo con el agua en el país, en Cartago a veces el agua llega sucia. ¿Sí lo ha visto? Usted sabe que los hombres no somos tan cuidadosos de las cosas de la cocina. Yo soy uno de esos. En mi casa hay un tarro donde echamos el agua transparente y yo casi no me fijo. Yo voy, abro la llavecita y yo saco y listo. Y mi esposa es la que me dice, mira bien, mira cómo está el agua, porque se le va al fondo un asiento como café.
Sí lo ha visto, como si tuviera tierra, como si tuviera arena. Eso está pasando a veces con el agua de Cartago. Pero si yo paso a la carrera, no veo. Pero si miro profundamente, me doy cuenta. Eso pasa en cuanto a todas las situaciones. Si usted las mira a la carrera, siempre el diablo le va a decir, qué bien. Me conviene esa persona, el diablo le va a decir, qué bien. Me conviene esa amistad. Ok, qué bien. Porque es que el diablo habla inglés también. Sí. Me conviene esa relación sentimental. Siempre va a decir así, pero cuando uno dice, Señor, muéstrame, muéstrame, Él nos va a mostrar. Él es un buen papá, Él nos va a mostrar. Por eso es que necesitamos del discernimiento del Señor, sabiduría para juzgar. Amén.